El tema 5 del actual currículo de bachillerato incluye también el estudio del movimiento circular uniforme, dice el programa. No podemos terminar el tema sin al menos decir alguna cosa relativo al movimiento de un móvil a lo largo de una trayectoria curva, cuando esa curva concretamente es una circunferencia. Es decir, que hemos hablado antes de un hecho trascendente para entender el concepto de velocidad, que era el que cuando un móvil describe una trayectoria a lo largo de una curva, sea la que sea la curva, pero lo generalizamos, recuerden, a lo largo de una trayectoria en la que la curva era una curva de radio de curvatura constante, es decir, una circunferencia, pues digo, cuando la trayectoria es una línea curva, tal como una circunferencia, la velocidad de la partícula que describe esa trayectoria curva cambia constantemente, aun cuando el módulo de esa velocidad permanezca constante. De ahí que el calificativo de movimiento circular uniforme sea un tanto capcioso, un tanto peligroso si no se entiende bien el concepto de velocidad, y por eso nuestra existencia en el primero de los documentos o de los vídeos para explicar este hecho en que el vector velocidad va a cambiar siempre, y terminábamos la explicación diciendo, bien, si cambia de dirección y además cambia de módulo, pues hay siempre una aceleración. Si solo cambia de dirección, aunque vaya cambiando de módulo, hay también una aceleración. Pero si se fijan, el estudio del movimiento lo hacíamos fijándonos en el vector velocidad, en este vector velocidad, consecuencia de que la trayectoria es una línea curva. Pero hay una manera de estudiar el movimiento a lo largo de las trayectorias curvas que es diferente del modo que hemos estado utilizando hasta ahora. Miren, supónganse que un móvil describe una trayectoria curva, justo una de una curvatura de radio constante, es decir, describe una trayectoria que es una circunferencia. La posición del punto también puede ser referida fijándonos en el ángulo central descrito por el móvil cuando se traslada desde un punto hasta otro. Imagínense que el móvil está en el punto S, que localizamos, que situamos, que ubicamos mediante la distancia que hay desde el origen hasta el punto y por el valor del ángulo que forma como un diámetro arbitrario que hemos señalado ahí con la letra X. Es decir, que estamos señalando la posición del punto de esta manera, con un vector de posición que va a tener siempre el mismo tamaño, porque corresponde a una circunferencia, y que forma un ángulo con el eje X. Cuando el punto ha cambiado su posición y ha pasado de S a Q, el radio que habíamos pintado para señalar la posición del punto ya no ocupa un ángulo beta, como habíamos señalado ahí, sino que ocupa un ángulo alfa, abarca un ángulo alfa. Es decir, que podemos referir la posición del punto fijándonos en el ángulo central descrito. En el ángulo central escrito. Y podemos hablar de rapidez con que ese móvil se traslada a lo largo de esa
circunferencia refiriéndonos a la cantidad de ángulo descrito en la unidad de tiempo. Es decir, que si estaba en la posición S y formaba un ángulo beta y luego está en la posición Q y formaba un ángulo alfa, al restarle a beta el ángulo alfa, el punto ha descrito un ángulo central que tiene de valor beta menos alfa, que tiene un valor, el que sea, voy a llamarle alfa de beta, y obtener el valor del ángulo girado, que normalmente se expresa bajo la forma de la letra griega Z. Puede utilizarse cualquier otra simbología. Si hemos hecho así, podemos definir un nuevo concepto que me permite establecer cuál es la rapidez con que el punto recorre la circunferencia, definiendo una nueva velocidad llamada velocidad angular como consecuencia de dividir el ángulo girado por el tiempo invertido en realizar ese giro, incremento de z partido por incremento de t. Siempre que se hace esto, el ángulo girado se expresa en radianes. Ahora veremos por qué. Es decir, que todo el mundo ese ángulo lo expresa en radianes. Lo cual quiere decir que esa velocidad angular va a venir expresada en radianes por segundo. ¿Por qué se expresa en radianes? Pues por una razón muy sencilla, porque como hemos estado hablando de la rapidez con la que el punto describe una circunferencia, si el ángulo central se expresa en radianes, hay una relación matemática muy sencilla que me permite relacionar la longitud del arco con el ángulo central descrito, porque el arco es igual al ángulo por el radio, cuando ese ángulo está expresado en radianes. Ustedes que hasta ahora han empleado habitualmente los grados sexagesimales para referirse a los ángulos, deben de acostumbrarse a introducirnos en estos nuevos conceptos, deben introducirse en el empleo de los radianes, porque aunque a lo mejor no se acuerdan, la longitud de la circunferencia, era igual a 2pi por r, en razón de que el arco es igual al ángulo por el radio. Bien, en todo caso, lo que sí deben de hacer es que a partir de ahora, cuando estemos expresando las velocidades angulares de acuerdo con esta nueva nomenclatura, seamos conscientes de que tenemos que emplear los radianes. Y si alguien nos habla en otros términos, tenemos que saber que 2pi radianes es una vuelta completa, es una vuelta, que a veces se llama una revolución, y que 2pi radianes son 360 grados. Hay que expresar las cantidades de ángulo girado en radianes o en ángulos, no tiene más que hacer uso de esa proporción. Supongo que algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué ventaja tiene el utilizar esta nueva terminología? ¿Qué ventaja tiene el habernos inventado la velocidad angular? Pues tiene la ventaja de que, si hablamos en estos términos, podemos deducir para los movimientos de rotación un conjunto de ecuaciones análogas a las que habíamos utilizado en los movimientos de traslación. Recuerden que cuando hablábamos de un movimiento de traslación rectilíneo y uniforme, ¿se acuerdan? Habíamos empleado un razonamiento que, bueno, un razonamiento elemental, claro, pero que nos permitía escribir que el espacio recorrido era igual a la velocidad por el tiempo. Pues si hemos hablado ahora de una nueva velocidad angular establecida de acuerdo con esa ecuación que está ahí, podremos decir que el ángulo girado es el producto de la velocidad angular por el tiempo.
o sea que se trata de un movimiento de rotación de velocidad angular constante, el ángulo girado después de un cierto tiempo se puede obtener multiplicando la velocidad angular por el tiempo. El ángulo girado, claro, vendrá expresado en radianes porque la velocidad angular son radianes por segundo y el tiempo serán segundos, entonces el producto de radianes por segundo radianes partido por segundo multiplicado por segundo será un ángulo en radianes. ¿Qué ventaja tiene el habernos inventado esta nueva nomenclatura? Pues que si habíamos deducido una expresión general válida para los movimientos de traslación, que era que el espacio era igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, siguiendo una mecánica idéntica, mecánica que tienen ustedes aquí más detenidamente desarrollada. Podemos deducir para los movimientos de rotación una ecuación que dice que el ángulo final girado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si hemos definido un concepto de aceleración angular, igual que lo habíamos hecho en el movimiento de traslación, que era el resultado de restar dos velocidades, bueno, pues hemos podido definir una aceleración angular, resultado de restar dos velocidades angulares y ir por el tiempo en el que ha tenido lugar esa variación. Así pues, de una manera muy rápida y solo para que el alumno pueda tener una idea de estos conceptos, pues hemos introducido esta nueva nomenclatura, esta nueva manera de ver el movimiento de la rotación, que sugerimos que el alumno, pues, con más detenimiento que lo que hemos hecho en estos 10 minutos, pues lo vea en este documento, para no terminar la unidad, el tema 5, sin haber dicho una sola palabra acerca de los movimientos de rotación. Simplemente para que el alumno dedique estos minutos a su visión o a escucharlo, pues damos por concluida nuestra breve exposición.